Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a trabajar con volatilidad en bonos. La volatilidad o las medidas de volatilidad permiten estimar la variación en el precio del bono ante una variación en la tasa de rentabilidad. Tener en cuenta que la función precio del bono es una función decreciente. Eso significa que cuanto más alta la tasa de rentabilidad, menor es el precio del bono, o viceversa. A menor precio del bono se obtiene una mayor rentabilidad de esa inversión. Nosotros habíamos visto dos tipos de bono, el bono bullet y el bono cupón cero. En este caso el análisis es de un bono bullet. ¿Qué caracterizaba a este bono o a este tipo de bono? Que pagaba periódicamente los intereses y que no existía amortización y que el pago del valor nominal se hacía en su totalidad al momento del vencimiento. Para poder determinar, digamos, la variabilidad o encontrar esta medida que nos permita determinar la variabilidad en los precios del bono, que en este caso, en este ejercicio se trata de la duration modificada, previamente vamos a necesitar conocer cuál es ese precio del bono original, dado la tasa del 10% anual, como dice este ejercicio, para después poder, a través de la duration modificada, estimar cuánto variaría de acuerdo a una variación en la tasa de rentabilidad. Yo creo que lo mejor va a ser empezar a resolver el ejercicio para entender cómo funciona, cómo se calculan esta medida de duration modificada. Lo primero que hacemos entonces es determinar el precio. Recuerden que el precio no es otra cosa que el valor actualizado de los ingresos que genera este bono, y la tasa que voy a utilizar para actualizar va a ser la tasa interna de retorno del 10% anual. Recuerden que los intereses se calculan con la tasa cupón, que en este caso es del 8% anual, y los intereses también, para simplificar en este ejercicio, se pagan de manera anual, o sea que directamente vamos a aplicar el 8% sobre el valor nominal del bono para calcular el interés de cada periodo. O sea, si quisiéramos graficar los flujos que generaría este bono, sería más o menos así. Un año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Estaríamos cobrando el interés todos los años de 80 pesos. Y al momento final, además de cobrar los 80 pesos que corresponden al quinto año, se estaría cobrando los 1000 que corresponden al valor nominal. Eso es lo que caracteriza, ¿no es cierto?, al bono bull. Para determinar el precio, que lo vamos a necesitar para después poder determinar la duration modificada, lo que hay que hacer es calcular, ya lo hemos hecho en varios ejercicios, el valor actualizado de todos los ingresos que genera este bono. Es decir, como los ingresos de interés son constantes, para actualizarlo al momento cero, lo que podemos hacer es aplicar el concepto de renta inmediata, y recuerden que la actualización se hace con la tasa TIR, en este caso 10%. 5 cuotas de 80. Y en el momento final, además, voy a tener los 1000 pesos, que los actualizo como si fuera un pago extraordinario eh, por única vez, con el factor singular de actualización por 5 años, dando como resultado 924,20. Fíjense en cómo, al estar haciendo el cálculo con una tasa TIR mayor a la tasa cupón, el precio del bono es menor al valor nominal, es decir, seríamos en un tipo de emisión bajo la par. En el punto B pide que calculen la duration. En realidad no es necesario para llegar a determinar la duration modificada sí o sí calcular la duration, pero es el camino más sencillo. La duration se creó en su principio como una medida de vida, no de volatilidad, en el sentido de que si yo repartiera estos flujos, como hiciera un promedio de estos flujos, ¿dónde caería? Tener en cuenta que como el peso más grande está al momento 5, al momento final, el promedio de vida va a aproximarse a este momento 5. Así que vamos a calcular, no es otra cosa, la duration no es otra cosa que
el valor actualizado de los flujos ponderados por el momento en que ocurren, o sea, este ocurrió en el momento 1, este en el momento 2, este en el momento 3, en el momento 4 y en el momento 5. Por lo tanto, debo multiplicar, digamos, el flujo de fondo por el momento de ocurrencia y actualizarlo, ¿eh? Y todo eso lo dividimos por el precio calculado previamente. $80 por 1. Así para el periodo 2. Siempre lo actualizo al momento 0. Para el periodo 3. Periodo 4. Y acá en el periodo 5, vamos, para evitar cometer algún error de cálculo, recuerden que a los 1080 habría que multiplicarlo por 5 y a ese resultado actualizarlo. Esperen que acá me quedó un error. Y da como resultado, como dice acá, 4,28,14. Como les decía antes, se va a aproximar más al periodo 5 porque el peso mayor está dado en el momento final. Si se hubiera tratado de un bono con amortización, bueno, probablemente si hubiera la misma amortización durante los 5 años, sería justo el promedio de ese tiempo. Y si vamos al otro extremo, al bono bullet, que no tiene ningún flujo periódico, que directamente hay un solo ingreso al momento, perdón, un bono cupón cero, que el único ingreso lo obtenemos al momento 5, ahí directamente, ¿no es cierto?, la duration sería ese periodo 5, que lo vamos a ver en el próximo ejercicio. Si yo quiero calcular la duration modificada, que es lo que pide en el punto C, puedo directamente hacer la derivada primera del precio del bono dividido el precio, o tomar el camino más fácil, que como cuando se hace la derivada primera nos queda algo muy, sobre el precio justamente, nos queda algo muy similar que la duration, que es lo que tenemos acá, solamente que cómo va a ser esa derivada. Si dijimos que la función precio es una función decreciente, a ver si la podemos graficar más o menos. Vamos a suponer que este es el eje de las X y este es el eje de las Y. No sé qué hice, pero ahí no. Ahora sí, la función precio tiene una cierta concavidad, ¿sí? Y es decreciente. Que sea decreciente implica que la derivada primera es negativa. Por eso nos va a quedar muy similar a esta forma. Y por eso muchas veces directamente se toma el camino más fácil y se dice que la duration modificada es el valor negativo de la duration actualizado por 1 más i. Pero si no lo quiero hacer de esta manera, tranquilamente podría haber hecho la derivada primera de la función precio, dividido el precio, ¿no? El resultado es negativo. Y ahora vamos a ver lo interesante, que es cómo a partir de este valor que obtuvimos acá, podemos para el punto de estimar qué pasaría si la tasa de rendimiento experimentara, como lo dice acá, un aumento de medio punto. Entonces, bueno, vamos a calcular el inciso D. Voy con el inciso D y calculamos entonces teniendo presente que esto no es otra cosa que la derivada primera, y a su vez la derivada primera es la variabilidad o la
o el incremento del precio, variación de precio sobre variación de la variable, en este caso la tasa R. Esta es la derivada primera y la duration modificada es la derivada primera dividido el precio. Por eso es que lo multiplico por 1 sobre P. Esto es menos 3,89,22 y el ejercicio me puede pedir dos cosas. ¿Qué dos cosas puede pedir? Que determine la variación absoluta o la variación porcentual. Cambio porcentual y absoluto estimado, ¿no es cierto?, del precio del bono. Si nos piden, por ejemplo, el cambio porcentual, lo que tengo que calcular es cuánto representa ese incremento del precio dado el precio determinado. Entonces, el único pasaje de término que habría que hacer es pasar el incremento de R que está dividiendo, pasarlo multiplicando. Entonces, vamos a anotar acá, variación porcentual o cambio porcentual se determina multiplicando a la duration modificada por el incremento en la tasa de interés, que en este caso es de medio punto. Yo lo escribí en lugar de en por ciento, lo escribí en tanto por uno. Si lo escriben en por ciento, el resultado va a llevar el signo por ciento. Si lo escriben en tanto por uno, el resultado no llevaría el signo por ciento. O sea, a mí me daría, si hago este cálculo, 0,019,451. Que obviamente va a ser negativo porque estoy multiplicando algo que es negativo por algo que es positivo. O sea, el resultado final es negativo y lo puedo tranquilamente a esto que está en tanto por uno expresarlo también como 1,9451%. ¿Qué hago luego? Una vez que determiné eso, poder calcular la variación absoluta, es decir, cuánto disminuye el precio del bono porque la tasa se incrementó. Basta con que yo calcule el 1,94% de los 924,20. Lo dejo expresado en negativo para que se vea que como la tasa aumenta, el precio del bono va a disminuir, por eso negativo. Lo multiplicamos por 924,20 y me da la variación o cambio absoluto, siempre estimado, y sería casi de 18 pesos. Es decir, si yo dijera cuánto va a ser el nuevo precio del bono, sería más o menos 906 y pico. En el punto E, pide que veamos si volvemos a calcular el precio con la función precio, como lo hicimos en el punto 1, con la nueva tasa, que ya no es la del 10% porque se incrementó en medio punto, sería 10,5%, ver cuál sería la variación real, tanto porcentual como absoluta. Entonces vuelvo a determinar el nuevo precio, lo voy a llamar precio prima, con la misma fórmula que lo hice en el punto A, pero cambiando la tasa con la cual voy a estar actualizando esos flujos. Eran 5 flujos de 80. Ahora actualizo con la tasa del 10,5 más un flujo final de 1000 que ocurre en el momento 5. Para llevarlo al momento 0 actualizo de forma singular. No tengo, a ver, ahora les digo bien, no tengo el resultado de esto particularmente, ahí lo calculamos. $906,43. ¿Cómo hago una vez determinado el nuevo precio para determinar la variación? Ahora absoluta y porcentual, pero real, ya no estimada. Bueno, cuando primero calculo la absoluta directamente haciendo la resta entre el nuevo precio y el precio anterior. En este caso, supuestamente, eso es lo único que pide el ejercicio, 17,77.
Y si me pidiera la variación porcentual real, tendría que ver cuánto representa esta variación absoluta en función al precio inicial, que era 924,20. 0,01923 y escrito en porcentaje sería un 1,923% negativo. Bueno, ahora estamos viendo un ejercicio muy similar al que hicimos recién, pero trabajando con un bono cupón cero. Lo que caracterizaba este bono es que no pagaba interés. Si yo tuviéramos que graficar en una línea de tiempo, tenemos el momento cero, que es el momento de la emisión del bono, y momento 5, que es el momento de vencimiento. El vencimiento ocurre dentro de 5 años. No hay flujos periódicos, solamente este bono paga el valor nominal al momento del vencimiento y el precio lo determinamos actualizando el único flujo durante 5 periodos con la tasa que es del 10%. Utilizamos datos similares a los del ejercicio anterior, solamente que tratándose de un cupón cero. Por 5 periodos, dando un valor de 620,92. Obviamente, si quieren la calculan y si no, no, pero la duration, como se trata de un cupón cero, va a ser justo de 5, porque recuerden el concepto, es la vida como una vida promedio, una vida media, y se calculaba multiplicando el flujo por el momento de ocurrencia y actualizándolo. Lo que pasa que si yo aplico la fórmula, todo dividido el precio. Acá en el denominador voy a tener el precio y en el numerador, fíjense en que lo que me va a quedar es 1000 actualizado por sí. Esto 1000 actualizado no es otra cosa que lo que teníamos acá para calcular el precio, o sea que es lo mismo que lo que tengo acá abajo. Esto se simplifica y nos va a quedar 5. No hace falta, digamos, el cálculo si no lo quieren hacer. Recuerden que la duration modificada no es otra cosa, ¿no es cierto?, que la derivada primera de la función precio sobre el precio. Lo podemos hacer directamente haciendo la derivada de la función precio o aplicando la fórmula de que es menos la duration actualizado por 1 más R. En este caso, si quieren verificar, podemos hacer la derivada. Pensemos que la función precio la podemos escribir como un producto, ¿no?, donde el exponente ahora se volvería negativo, bajo ese menos 5 que va a multiplicar a los 1000 y va a quedar elevado al exponente menos 1, en este caso nos quedaría menos 6, y dividido el precio, que el precio también lo expreso de la misma manera, simplifico lo que puedo. Y como ven, acá se simplifica, acá me queda menos 1. Y en definitiva son los menos 5, o sea el valor negativo de la duration actualizado por un periodo. Lo puedo dividir o multiplicar por 1 más i a la menos 1. De cualquiera de las dos maneras obtenemos la duration modificada, que es la medida de volatilidad, es la que nos va a permitir medir cuánto variaría el precio del bono. Vamos a hacer el punto C, que dice que si el incremento en la tasa fuera de medio punto, es decir, en lugar del 10% pasara a ser del 10,5%, ¿cuánto cambiaría el precio del bono? Tanto el cambio porcentual y relativo. Recuerden que este valor que encontramos no es otra cosa que la derivada primera, incremento de precio sobre incremento de R, dividido el precio. Esto es menos 4,5455. Y que si quisiéramos determinar la variación
porcentual, el único pasaje de término que habría que hacer es pasar el incremento de R multiplicando la duration modificada. En este caso un incremento positivo de medio punto, expresado en tanto por 1 sería 0,005, que me va a dar como resultado 0,022728, negativo el resultado y expresado en porcentaje y la variación absoluta se puede determinar multiplicando, calculando el 2%, 2,27% del precio original del bono. Se expresa en negativo, ya que al incrementarse la tasa, el precio del bono va a disminuir o va a caer. 2% de los 620. Se experimenta una disminución de menos 14,11 pesos. De esta manera podría, si quisiera, determinar el nuevo precio estimado. Recuerden que el cálculo de la variación por duration modificada es estimado. Si quiero calcular los cambios reales, tengo que determinar el nuevo precio, como lo hice en el caso A, con la tasa del 10,5. 607, es decir, que sufre una variación de absoluta negativa de 13,92, que se calcula haciendo la diferencia entre el precio nuevo menos el precio anterior, es decir, los 607 menos los 620,92. Y si quisiera, no lo pide el ejercicio, pero si quisiera determinar la variación porcentual real, a partir del precio real del bono, lo que tendría que determinar es cuánto implica o qué porcentaje representa 13 pesos con 92 del total de 620,92. Negativo con 42, 2, negativo 2%, 24,2. Muy similar a lo que se estimó, o sea, es bastante similar la variación que se obtiene. 13,92, 14,11 y 2,24%, y comparándolo con 2,27. Cuando los cambios en la tasa son pequeños, como en este caso de medio punto, la duration modificada es una medida bastante aceptable para la determinación de la variabilidad en los precios del bono. Sin embargo, cuando la variación en la tasa es bastante grande, ahí podemos complementar a esta medida con la convexity y obtener una medida de variabilidad total más acertada que la duration modificada. Recuerden que la convexity no es que reemplaza la duration modificada, sino que la complementa. Se suman las dos medidas para determinar la variación total. Ahora vemos el ejercicio. En este caso, el ejercicio me va a pedir calcular las dos medidas, como expliqué antes, la duration modificada y la convexity, para después poder estimar la variación total en el precio del bono. Así que bueno, vamos a recordar que el bono bullet es un bono que paga intereses de manera periódica, no tiene amortizaciones, y que el valor nominal, los 100 pesos en este caso, se devuelven todo al momento del vencimiento, que es dentro de 5 años. En la tasa cupón, con la cual se calculan los intereses, es del 10% anual, y los intereses también se abonan de manera anual. Vamos a empezar a resolver entonces trabajando con una tasa TIR del 11%. Empezamos con la determinación del precio.
10% es lo que va a pagar del valor nominal, o sea que serían 10 pesos de interés por año. Y al momento final, además de los 10 pesos, te cobraría el valor nominal del bono. Bueno, el precio es el valor actualizado de todos los ingresos que generan, es decir, los 10 pesos lo puedo trabajar como una renta porque es constante. Recuerden que la tasa de actualización es la tasa TIR, son 5 cuotas de 10 pesos. Y al momento final los 100 pesos que lo puedo actualizar como si fuera un pago extra en renta. La tasa de actualización era del 11%. Y esto me da como resultado los 96,30. Vuelvo a aclarar, el valor que se obtiene como precio es más chico que el valor nominal porque estoy realizando el cálculo con una tasa TIR mayor a la tasa cupón. Si hubiera hecho el cálculo con una tasa TIR del 10%, se verificaría una emisión a la par. En el punto B, la duration, que es una vida mejor. Recuerden que es el producto de los flujos por el momento de ocurrencia de esos flujos actualizado, es decir, 10 por 1, actualizados por 1, 10 por 2, actualizados por 2 y así sucesivamente. Y en el último recuerden que serían los 110 por 5. Actualizado por 5 y todo eso dividido el precio quedaba 96,30. 4,15,29 el valor de la duration. Para calcular la duration modificada pueden hacer la derivada primera de la función precios dividido el precio, o la manera más simple, ya que tenemos calculada la duration, directamente tomar el valor negativo de la duration y actualizarlo por un periodo. Negativo el resultado de la duration porque la función es decreciente, la función precio con variable en la tasa de interés, y la convexity no es otra cosa que la derivada segunda de la función precio, o sea que pueden tomar la función precio, hacer la derivada primera y luego volver a derivar para obtener la derivada segunda, o bien directamente aplicar la fórmula de la convexity, donde en el numerador tenemos el factor de actualización singular al cuadrado, o sea, 1 sobre 1 más la TIR al cuadrado, multiplicado por una sumatoria que es del flujo del periodo 1 actualizado por 1. Vieron que acá lo multiplicábamos por el momento de la ocurrencia, 10 por 1, 1, 10 por 2, 2. Acá a cada flujo lo multiplicamos por el momento en que ocurrió y el siguiente, es decir, 1 por 2 y multiplico a 10, lo actualizo por el momento de ocurrencia, un periodo. Voy con el segundo flujo de 10 pesos, son 2 por 3, o sea, el momento de ocurrencia y el siguiente, actualizado por 2. Voy con el tercer flujo, 3 por 4, actualizado por 3. Me voy al cuarto flujo, 4 por 5, actualizado por 4. Y me voy al último, que recuerden el último no es de 10 pesos, sino que sería 110 pesos. Serían 5 por el siguiente, es decir, 5 por 6, por 110 y actualizado por 5. Todo siempre dividido el precio, que es 96,30.
Esto me va a dar el valor de la convexity que complementa a la medida de la duration modificada. Quiero hacer una sola aclaración. La duration modificada, los menos 374, va a ser siempre negativa, porque la función es decreciente. Sin embargo, la variabilidad que produzca puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Por qué? Porque a esto había que multiplicarlo por el incremento o variación de la R. Si la tasa de interés aumenta, la variación en R es positiva y menos por más me da menos. Pero si la variación de la tasa es negativa porque la tasa baja, dos cosas negativas dan como resultado positivo. O sea que la variación que produce la duration modificada puede generar un precio más alto o un precio más bajo dependiendo de si la tasa aumenta o la tasa disminuye. La convexity va a ser siempre positiva, ya la derivada segunda es positiva porque es una función cóncava hacia arriba y vamos a ver, por lo que decía Taylor, que para determinar la variación de una función, lo que se hacía es tomar la derivada primera, dividirla por 1 factorial y multiplicarla por la variación de la variable, de la x, por el incremento de x, y le sumábamos la derivada segunda sobre 2 factorial por el incremento en la variable al cuadrado. Entonces, si esa variación de la tasa es positiva, al elevarlo al cuadrado queda positiva, multiplicado por 18 también queda positivo, pero si esa variación en la tasa es negativa porque la tasa disminuye, al elevarlo al cuadrado se vuelve positivo. Todo número elevado al cuadrado es positivo y por lo tanto la variación por convexity, sea que la tasa aumenta o que la tasa disminuya, va a ser siempre positiva. Ahora lo vamos a ver suponiendo que la nueva tasa fuera del 8%. Anotamos. Si quisiera calcular la variación por duration modificada, recuerden que hay dos, esas podían ser variación porcentual, tomaba el valor de la duration modificada y la multiplicaba por la variación en R. Si la tasa anterior era del 0,11 y ahora es del 0,08, es porque la variación que hay es negativa de 0,03. Esto expresado en tanto por 1, Pero cuando hago la multiplicación, lo que les decía antes, de dos valores negativos, el resultado se vuelve positivo. $11,22, o sea, 0,11,22 o escrito en porcentaje sería un 11,22%. Si quiero calcular la variación absoluta, tendría que calcular cuánto es el 11,22% del precio. Me da 10,81. Es decir, positivo, lo que significa que el precio, al bajar la tasa al 8%, el precio aumenta en 10 pesos, o sea que sería más o menos 106 o 107, si calcularía el nuevo precio. Pero cuando a veces el cambio es bastante grande entre una tasa y la nueva, como en este caso, suele ser que esta medida no es totalmente necesaria y puede ser bastante alejada a lo que es la variación real que sufre el precio del bono y por lo tanto podemos completarlo con la convexity. Entonces, si quisiéramos calcular la variación por convexity usando la ley de Taylor, recuerden que va a ser la derivada segunda, que es dividido el precio, ¿no es cierto? Que es la convexity
sobre 2 factorial por la variación que sufre la tasa elevado al cuadrado. Obviamente, cuando yo elevo al cuadrado, eso se vuelve positivo. Y me da en tanto por 1, ¿no? 0,00851. Si lo paso en porcentaje sería 0,85%. Si lo quiero escribir en valor absoluto, no me quedaría otra que calcular cuánto es el 0,85% del valor del precio. Ese concepto es el mismo que aplicamos para duration modificada. Y va a ser positivo también de 0,82 pesos. Es decir, que si quiero calcular la variación, todo estimado esto, tendré que sumar los 11,22 más los 0,85, que creo que da 12,07, y tendré que sumar los 10,81 más los 0,82 o volver a calcular el porcentaje. Ahí lo hacemos. Sí, 12,07, esto lo había dicho bien. Y acá tengo dos maneras, o calculo cuánto es el 12,7% del valor del precio, $11,62, o sumo los 10,81, acá me daría con 63 en realidad, y los 0,82, sumo las dos variaciones y me estaría dando la variación total en valor absoluto. Todas estas tres recuerden que serían estimadas con medidas determinando qué pasaría ante una variación en la tasa de interés. Si queremos calcular la variación real, no queda otra de determinar el precio, como lo hemos hecho en oportunidades anteriores, ahora utilizando esta tasa. El precio, recuerden que eran los 10 pesos que cobraba de interés todos los años, aplicando el factor de renta, actualizándolo con la nueva tasa, porque estoy calculando el nuevo precio. 5 cuotas de 10 pesos y el valor final, que es el valor de 100 pesos, actualizándolo como si fuera un pago extra de manera singular, y ahí determinaría el nuevo precio. No lo tengo calculado, ahora lo calculamos, que obviamente el precio va a ser más alto porque la tasa bajó. $107,99, casi 108, y a partir de ese nuevo precio poder determinar la variación absoluta haciendo el nuevo precio menos el precio anterior. Acá es positivo porque el precio incrementó, 11,69. Y si lo quiero determinar de forma porcentual, tendría que determinar cuánto representa esos 11 pesos del total de 96,30, que era el precio original. Que sería más o menos el 12,13%, bastante similar a lo que fue la variación total.
la variación total que determinamos ya sea acá de manera porcentual como de manera absoluta. Bien, ahora supongamos, seguimos con el mismo ejercicio, pero que en lugar de que la tasa disminuya al 8%, que la tasa aumente 3 puntos. Es decir, supongamos ahora que la nueva tasa es del 14%. Ya teníamos calculado, ¿no es cierto?, las medidas de volatilidad, las dos, digamos la duration modificada y la convexity. Ahora nos queda solamente estimar. Vamos a determinar la variación en primer lugar, siempre estimada por duration modificada, las dos, sea la variación porcentual o la variación absoluta. Si estoy calculando la variación porcentual es para repasar. Tomo el valor de la duration, multiplico por la variación en la tasa. En este caso la tasa aumenta de manera positiva, 3 puntos. Por lo tanto, el resultado de la variación es negativa, lo que implica que el precio del bono va a disminuir. Recuerden que acá estoy escribiendo en un tanto por ciento. No me acuerdo cuánto daba esto, 11,22. Lo escribo si quieren en porcentaje también. Y si quisiéramos calcular la variación absoluta, no queda otra que aplicar el 11,22% al precio de 96,30. Recuerden que en este caso es negativo porque estoy multiplicando un factor negativo por uno que es positivo. El resultado es negativo y que va a implicar que el precio del bono cae 10,81 pesos, es decir, va a estar valuado en 10,81 pesos menos de 96,30. Así que tranquilamente podría determinar cuál es el nuevo precio del bono si así lo sugiriera el ejercicio. También, como dijimos antes, cuando el cambio de tasa es grande, podemos pedir acá me faltó variación. Podemos pedir calcular la variación por convexity. La convexity es la derivada segunda sobre el precio. Si quiero calcular la variación porcentual y respetando lo que nos decía Taylor, tomo ese valor 18,9175, lo divido por 2 factorial y lo multiplico por el incremento de la tasa, en este caso positivo porque la tasa aumenta, elevado al cuadrado. De todas maneras, recuerden que el resultado final, aunque esto sea negativo, no me modifica, el resultado final va a ser siempre positivo. No recuerdo cuánto daba. En tanto por uno da 0,085 y en porcentaje un 0,85%. En valor absoluto lo que tengo que hacer es calcular el 0,85% del precio. Es positivo. O 0,82 centavos es lo que aumentaría por convexity. Una vez que tengo calculada la variación por duration modificada y por convexity, puedo estimar la variación total. Todo estimado, sumando estos dos valores. Recuerden que estoy sumando algo negativo más algo positivo. Por lo tanto, el resultado me queda negativo porque los 11 es más grande que el 0,85, 10,37 en porcentaje.
Si quiero calcular la variación absoluta, puedo directamente calcular este porcentaje sobre el precio. Es una alternativa. Me da 9,99. O bien podría haber calculado teniendo en cuenta los 10 pesos con 81 y restarle los 0, perdón, esto negativo y sumarle los 0,82. Por lo tanto me va a quedar negativo 9,99 pesos. ¿Sí? Nos pasamos acá. Negativo implicaría que el precio del bono cae prácticamente 10 pesos. En lugar de 96, la nueva cotización sería aproximadamente 86,30 o con 31. Todo de manera estimada. Si lo quiero calcular de forma real, entonces no me queda otra que calcular el nuevo precio del bono por fórmula, teniendo en cuenta ahora la tasa del 14%. Eran 10 cuotas de 10 pesos de intereses, lo trabajaba como una renta, perdón, 5 cuotas de 10 pesos de interés, lo trabajaba como una renta y un pago final de 100 pesos, lo actualizo con forma singular. Este pago ocurría al año 5, al año del vencimiento, y da como resultado $86,27. Sería el nuevo precio del bono. Y con eso puedo determinar la variación porcentual y la variación absoluta, real en este caso. La variación absoluta es directamente restando el nuevo precio al precio anterior, 86,27 menos 96,30, da 10,03, negativo. Eso es lo que cayó realmente el precio del bono, y si lo quiero de manera porcentual tendré que ver cuánto representa esos 10 pesos del total de 96,30, también negativo. $0,1042 en porcentaje sería 10,42%. Muy similar, ¿no es cierto?, a lo que se había obtenido con la variación total del bono. Ahí completaríamos el ejercicio. Hay uno similar, que ahora lo vamos a hacer, donde pide las dos medidas de volatilidad y la variación total, pero de un bono cupón cero. Por lo tanto se vuelve por ahí más sencillo el tema de los primeros cálculos, de cómo determinar el precio y cómo determinar, ¿no es cierto?, la duration modificada y la convexity. Ahí lo hacemos.